con Santa Rosa de Lima, 130 años sembrando esperanza. En el mes aniversario de la Iglesia Catedral, el Padre Juan Carlos Chipola nos ayudará a conocer sus inicios y a nuestra santa patrona, Santa Rosa de Lima. Buenos días. Bueno, como bien lo anunciaron ahí, lo que se llama el copete de entrada en radio, soy el Padre Juan Carlos Chipola, pero en esta ocasión no estoy solo, está conmigo Karina Rossignolo, a quien le doy la bienvenida. Buenos días, Cari, ¿cómo estás? Hola, buen día a todos. Bueno, aquí estamos en este día especial porque ya estamos dentro del mes del aniversario de la capilla de ese momento, hoy en día en la Catedral de Santa Rosa de Lima, pero tenemos todo el mes para ir meditando, lo estamos haciendo mediante algunas en redes sociales, pero hoy nos llegamos hasta aquí, hasta Radio 3, a quien le damos las gracias de darnos este espacio para poder compartir con ustedes un programa en el cual vamos a ir meditando de a poquito qué significa esto de Santa Rosa de Lima en nuestra ciudad y demás. Por supuesto vamos a tener la ayuda de Karina. Karina va a ser las veces de ustedes, los que están del otro lado. De todas maneras, si ustedes tienen alguna pregunta para hacernos, para hacerme, si quieren que me explaye sobre algún tema y demás, les pasamos las vías de contacto. Primero, estamos también transmitiendo en vivo en el Facebook de la radio. 3 Santa Rosa es el Facebook de la radio, así que ahí también se está transmitiendo en vivo, pero el teléfono de contacto para que puedan hacer las preguntas es con la característica de Santa Rosa, 02954 400109. Ahí mandan un WhatsApp o un mensajito para hacer alguna de las preguntas. Pero ya comenzamos en este programa en honor de Santa Rosa. Qué lindo este mes aniversario, cuánto por aprender de ella y también cuánto para traer a la memoria de lo que vivieron nuestros antepasados. Así es. Bueno, vamos con las preguntas entonces. A ver, Juan. A ver de qué se trata. ¿Cómo es que Santa Rosa llega a ser nuestra patrona? Es curioso cómo el Señor tiene sus caminos, los caminos que en su providencia, solemos decir así, Él tiene la manera de obrar. Solemos decir que obra por causa segunda, que significa que utiliza a otro para tener su voluntad, para que se cumpla su voluntad. En este caso, al que utilizó para regalarnos esta gran patrona, es nada más y nada menos que al fundador de Santa Rosa, a Tomás Másson. Tomás Másson, en 1892, funda Santa Rosa, y a partir de ahí le pone ese nombre en honor de su esposa, Rosa Fuston. Y entonces, así también a esta población que lleva este nombre, por lo tanto, correspondía esta patrona. Y enseguida, Tomás Másson, cuando funda este pequeño poblado, al principio, donde la tranquera de este poblado estaba cerca de ahí, en realidad está donde está la rural hoy en día, de la rural de aquí de San Predio y la rural de Santa Rosa, esa era la entrada al campo para estos lados. Estos terrenos de aquí se los había regalado su yerno, Remigio Gil, se los había regalado Tomás Másson. Entonces dice Tomás Másson, yo voy a hacer una población. El 22 de abril de 1852 funda Santa Rosa. Y como sabemos, bueno, desde allí la tranquera, él iba invitando a distintos pobladores que iban pasando para que se quedaran aquí, y bueno, logró que cierta gente se quedase aquí para inaugurar este pueblo, para fundar este pueblo. Y después, inmediatamente después, se va a Buenos Aires, y allí también él quería que todo el casco urbano tuviese todas las cosas que tenía cualquier casco urbano, entre eso también una iglesia. Pide allí al arzobispado de Buenos Aires, pide que manden un sacerdote para acá, que él quería hacer una iglesia, dona juntamente con su yerno,
con Remigio Gil, donan los materiales para la construcción del templo, después todo lo demás lo pone la misma gente de los pobladores, pero a los 3 años, y esto es curiosísimo, nada más, apenas 3 años después de la fundación de Santa Rosa, ya la población que tenía en ese momento 800 habitantes, ya contaba con su iglesia, a la cual le llamaban la iglesia matriz. Y Santa Rosa fue la patrona. Llega una imagen de Santa Rosa, que es la que vemos normalmente ahí en la entrada de la catedral. Esa es la primera imagen que llega, y otras imágenes más, otras imágenes religiosas, pero ya el padre Herrera, el 30 de agosto de 1895, inaugura, bendice el templo parroquial, que no es el que tenemos ahora, sí en el mismo lugar, y es curioso también que ese día pone la piedra fundamental. ¿Por qué? Cuando Tomás Mason va a Buenos Aires, pide a un sacerdote que venga a poner la piedra fundamental, él dice que sí, pero este sacerdote tarda en llegar, entonces dice no, que no se detenga igual la construcción de la iglesia y después pondremos la piedra fundamental. Y el padre Herrera cuenta que el mismo día que se bendijo la iglesia también pusieron la piedra fundamental, porque el otro sacerdote de allí, de Buenos Aires, nunca llegó. Así que algunos me decían por ahí, hablando de todo esto con algunos historiadores, decían, pero ¿cómo? Yo tengo el dato que ese día, en 1895, se puso la piedra fundamental. Sí, las dos cosas. Se puso la piedra fundamental, que había sido prometida que en algún momento se iba a poner, pero no quisieron detener la construcción de la iglesia, y por eso en el mismo día se juntan las dos celebraciones. Bien, ahora entrando ya en la vida de Santa Rosa, ¿qué nos podés contar sobre su infancia, sobre su adolescencia? ¿Cómo era su vida? La vida en Lima era una gran metrópolis donde curiosamente el 10% de la población era religiosa. ¿Qué significa de religioso? Sacerdotes, monjas, terciarios, que por eso mismo ella también es terciaria dominica, pero eran consagrados, el 10% de la población. Y se imaginan que el 10% de la población, por lo tanto, tenían un montón de misas, celebraban 30.000 misas al año, para que nos demos cuenta del ambiente religioso en el cual ella vive. Ahora bien, Santa Rosa vive en tiempo 50 años después de haberse fundado Lima. Había ya un mestizaje. Recordemos que toda esa invasión de españoles y demás, que sabemos perfectamente que tanto en las minas de Potosí como también la de Quibes y otras más que había, realmente eran un centro de atracción para los europeos, donde extraían la plata. Bueno, estaban también Atahualpa, como el gran cacique de los incas y demás, él había captado también el oro de otros indígenas que pasaron a ser vasallos, y entonces una riqueza de oro y de plata bastante importante tenía Lima. Por eso es que pasó a ser la ciudad más importante de América. En ese clima, donde había muchos mestizajes, donde la población indígena se había diezmado muchísimo, ya sea por las enfermedades, lo que pasó también aquí en nuestro país, por las enfermedades que traían los europeos, de los cuales los indios no tenían defensas, o también por la guerra en la conquista, muchos de ellos habían diezmado, y hay otros que logran entrar en diálogo con los españoles y arman el llamado mestizaje. Santa Rosa de Lima es descendiente también de India. La abuela de Santa Rosa era indígena, y por lo tanto también cuando Santa Rosa, después de muerta, tenía esa fama de santidad, los indios decían, es nuestra. Los españoles decían, no, el papá era descendiente de español, es nuestro. Los mestizos decían, en ella se logró el mestizaje. En
En la canción que el otro día repasábamos ahí en la reunión, en uno de los versículos, ¿te acordás que decía hablaba del rostro de ella, el color? ¿Cuál era el color? El color era el mestizaje. En el jardín de la iglesia, dice la canción, brotó una flor, es una rosa muy bella por su color. ¿Cuál era el color? Hace referencia al mestizaje que tenía Santa Rosa de Lima. Entonces, en ese ambiente de luchas internas, por supuesto, porque todavía existían en el tiempo de Rosa algunos indígenas que se sublevaban a este imperio que había venido, que era el español. En ese ambiente había un ambiente muy religioso, del cual España hacía gala. España se alegraba que en estas nuevas tierras de las Indias, que después pasan a llamarse, como sabemos, América, tuviera tanta fuerza la fe católica. Y por eso también, cuando muere Santa Rosa, van a tratar de, así como otros santos que había contemporáneos a Rosa, van a tratar de promocionar este tema de la santidad, porque era para ellos una alegría muy grande de que la fe católica había enraizado muy bien en estas tierras. Rosa nace de una familia de un hombre que había venido de Colombia y se había casado. El papá se llamaba Gaspar Flores, la mamá se llamaba María Oliva, y ellos logran armar un matrimonio, una familia, hoy diríamos de clase media. El papá era encabucero, se decía en aquel momento, aquellos que eran encargados de un grupo de empleados, si se quiere, hoy en día diciendo sí, en aquel momento eran esclavos, eran también personas mineros, y él al principio sirvió al virrey, es quien, según los documentos, es quien apresa, quien toma preso a Atahualpa, que no era poca cosa. Después, pobre Atahualpa tiene un destino bastante sangriento, pero él es el que logra apresarlo. Y después lo nombran, ya lo vamos a ver, cuando tiene que trasladarse a Quibes, que es otra ciudad a 65 kilómetros de ahí de Lima, lo nombran encargado de la mina. Rosa es la cuarta de 13 hermanos. Algunos murieron de pequeñitos y otros después con alguna que otra enfermedad, como por ejemplo su hermana que muere de tiña. Ella también en un momento tiene tiña, la hermana murió, ella no. Entonces, cosas que fueron pasando en su familia, entre dolores y alegrías, todo eso que fue forjando el corazón de Rosa. Discúlpame, Juan, ¿y los padres profesaban la fe? En ese momento el mestizo, también el español, que no profesaba la fe era mal visto. Entonces era como por obligación tenían que hacerlo. Eran católicos, sí, la bautizan a Santa Rosa, pero después de ahí, de educar a sus hijos en la fe de la iglesia, sí, pero una de las muestras que la mamá no le gustaba mucho que Rosa tuviera tanto afecto al Señor Jesús y demás, es que la mamá esperaba, como ella era muy bonita, esperaba casarla que contrajera matrimonio con alguna persona importante, con algún rico de la zona, así se salvaba toda la familia. Veía que su hija era muy bella, entonces decían, bueno, es más, la pretenden 2 o 3, en un momento a uno se le había prometido la mamá, en ese momento también se acostumbraba a esto, y bueno, y Rosa desiste de ese plan de matrimonio porque su corazón iba para otro lado, iba para la consagración. Ahora, Rosa de Lima, ella nace el 20 de abril de 1586, después ella es bautizada a los pocos días
y es bautizada en una de las iglesias cercanas, de las cuales hoy en día no hay nada, porque un terremoto después la tiró, pero siempre vivió ahí en esa casa en la que hoy es el santuario de Santa Rosa. Excepto los últimos 3 años, después hablaremos de eso, de los últimos 3 años de Rosa, que va a pasarlo en lo del contador de la masa. ¿Por qué se la llamaba Rosa si su nombre originario era Isabel? Isabel Flores de Oliva, sí, buena pregunta. A ver, la historia dice esto. A los poquitos meses, 3 meses tenía Isabel, cuando un día la criada Mariana, era una india que la crió a ella, que ayudaba así le llamaban criada, ¿por qué? Porque la mamá la toma como criada, la cría también, pero ya tenía como 12 años cuando la toma, entonces le encomienda que cuide a su hijita Isabel. Un día la criada Mariana va al Moisés, al lugar donde estaba la Rosita, y la ve tan rozagante, tan linda, incluso hasta que, por así decirlo, los pómulos, los cachetes estaban rosaditos, que la llama la mamá y le dice, fíjese si no se parece a una rosa. Y entonces ahí sale la famosa frase de la mamá que dice, hija mía, amada mía, de ahora en adelante no saldrá de mi boca otra palabra para nombrarte que no sea el de Rosa. Lo curioso es que en ese momento nadie se llamaba Rosa. No era un nombre utilizado. Entonces a partir de ahí comienza a llamarse Isabel, comienza a llamarse Rosa. E incluso a los 12 años cuando el santo obispo Toribio de Mogrovejo la confirma con el nombre de Rosa. Algunos dicen, lo que sucedió fue que, como Isabel era el nombre de la suegra de la mamá de Rosa, entonces no se llevaban bien y quiso ponerle otro nombre, le cambió el nombre. Por lo tanto, a la abuela de Rosita no le cayó nada bien, pero a partir de entonces se le llamó Rosa y el mismo Toribio de Mogrovejo la confirma con ese nombre. ¿Y Rosita colaboraba con la economía de la familia? Claro que sí, era lo normal. Es más, en algunas que otras oportunidades llevaba tanto el peso de tener que colaborar con los quehaceres con economía familiar, que además de trabajar en la huerta y demás, también tiene como costurera, porque era muy buena costurera, también tiene que ocuparse de las obras caritativas. Pero mira, no sé si te parece, Laura, que vayamos a un espacio musical para hacer una pausa musical y seguimos hablando de esto cuando volvamos de la canción. Perfecto. Sí, gracias. Vamos a un espacio musical entonces. En el jardín de la iglesia brotó una flor.
Qué linda esta canción que nos reflejaba. Los azuleños son estos que hicieron esta canción en el marco de la cantata de los santos latinoamericanos. Esta canción que nos refleja bastante de la vida de Santa Rosa. En el jardín de la iglesia nació una flor. El jardín de la iglesia, lo explicaba el otro día, porque América en ese momento se la llamaba el jardín de la iglesia, por el jardín de la esperanza y demás, porque estaba floreciendo la fe y era increíble cómo la fe católica se iba expandiendo, se iba comunicando, contagiando en los distintos lugares donde llegaban los españoles y también los portugueses. Y en el jardín de la iglesia nace una flor, es una flor muy bella por su color, como decíamos recién, el color mestizaje, aroma del Evangelio, o sea, como ella vivió el Evangelio, lo encarnó, lo hizo vida. Será un jardín en flor. Es el jardín de la iglesia donde estás vos, ¿no? Esa iglesia latinoamericana de la cual nuestra Rosita fue la primera santa. Y vos me preguntabas recién, Cari, la pregunta que había quedado ahí flotando en el aire era, si colaboraba con la economía familiar. Ella a los 5 años, primero a esa edad, ella misma siente el sentido de ser parte de la familia y comienza a aprender lo que era un oficio propio de las chicas de esa época, que era el bordar, ¿no? Y algunos dicen, no todos están de acuerdo con este dato, lo que me contaban ahí cuando estuve en Lima, algunos dicen que la abuela era la que le enseñó también un poco a tejer con el sentido que tenían por ahí los indios de saber tejer y demás, que le enseñó algo de eso. Pero el bordar lo aprendió del arte español. Era muy buena bordadora, muy buena costurera, delicada y por supuesto, como suelen ser los santos, todo lo hacen con muchísima caridad y eso también agrega ese plus de la delicadeza. Ella, alrededor de los 5 o 6 años, juntamente con la familia, que se traslada a Quibes. Quibes es un lugar donde algunos dicen, uy, qué pena que se fue para allá porque era una población muy chica, una población de mineros. Ella va ahí con su familia, el papá era el encargado de los empleados de esta mina, una mina de plata, y entonces ahí se pierde mucho, dicen, de la vida de Santa Rosa, de estar en una sociedad en la cual ella pudo haber tenido otro tejido social y demás, otro roce social, como diríamos hoy, y sin embargo en Quibes ella recibe
unas cosas espiritualmente muy profundas. Ella en Quibes, el arzobispo de Lima, el arzobispo actual, cuando en su momento era sacerdote, hizo todo un estudio, Carlos Castillo se llama, hizo todo un estudio de los años de Rosa en Quibes. Y ahí él va a encontrar mucha documentación en la cual habla que Rosa, muchas de las cosas que después vivió espiritualmente, las aprendió o las interiorizó en Quibes. Pero también en Quibes le tocó labrar la tierra. En la casa, en la familia, volvamos a decir que era, si se quiere, una familia de clase media. En la familia tenía que colaborar 3 hermanos, bueno, algunos habían fallecido, pero familia numerosa, tenían que colaborar con todo lo que era el trabajo manual. A ella se le encargó la jardinería y también se le encargó la huerta, y ella con su hermano Arnaldo, que fueron muy compinches, incluso fue aquel que la consentía en algunas cosas que ella pedía, por ejemplo, en la ermita, que después hablaremos sobre esto, eran muy compinches, y bueno, con su hermano Hernando les tocaba hacer lo que era la huerta y también la jardinería. Llamada siempre a colaborar con hoy diríamos, una cultura que casi va desapareciendo, que es la cultura del trabajo. En aquel momento, en una familia numerosa, era lo más normal, y a ella le toca también esto. Y después, cuando vuelve a Lima, que será a los 12 o 13 años, cuando ella tenía 12 o 13 años, ya ahí también le toca colaborar con esto de la huerta. Ya ahí tenía mucho más trabajo como costurera y como también los bordados que ella hacía, porque en ese momento las comunidades religiosas tenían imágenes que se les llamaban de vestir, esos bordados tan lindos que vemos, bueno, aquí también en el norte de nuestro país, y entonces la contrataban para, por la delicadeza de sus bordados. Sí, una preguntita más, o sea, ¿cómo vivía ella su relación con Dios conjuntamente con esta participación activa de ayudar a su familia? Una de las cosas más bellas que podemos aprender de Santa Rosa. Nosotros, en la vida cotidiana, hoy, en la vida cotidiana espiritualmente hablando, decimos la unidad de vida. ¿Qué es la unidad de vida? Lo que creemos, lo vivimos. Entonces ella logra esa unidad de vida a partir de los 5 años. A los 5 años hace su primera oración mental. Uno dice, le pregunta a un pedagogo hoy, un nene puede orar mentalmente, puede hablar con Dios mentalmente. No hablemos de vocalmente. Vocalmente puede hablar con Dios a su manera y demás, pero mentalmente no, porque el nene no puede abstraer en esa edad. Claro, sin embargo, concreto. Exactamente. Sí. Sin embargo, Santa Rosa a los 5 años empezaba a hacer su oración mental. Después ella sigue creciendo, una capacidad de ofrecimiento muy grande. Esto lo va a decir el doctor del Castillo, que es un médico personal de la familia y también de la familia religiosa de los dominicos. Él va a decir que le asombra la capacidad de ofrecimiento que una nena a los 5 años tenía. Hay una anécdota que la cuenta del Castillo en el proceso de beatificación. La India Mariana, la criada esta, en un momento le aprieta los dedos del arcón, como si fuera un baúl, le aprieta los dedos y la nena, Rosa, no llora. Le dice, me has hecho mal, ¿no? Este testimonio lo dice Mariana. Pero a raíz de eso, que le apretó los dedos con la tapa del arcón, con el tiempo se le puso feo, empezó a supurar el dedo. Y cuenta el doctor de Castillo que le tiene que sacar la uña, pero no tenían, en ese momento no había lo que le llamamos la anestesia, se la tiene que sacar en carne viva, y la nena no llora. La nena cierra los ojos, dice el doctor de Castillo, y parecería que ofrece, ¿no? Y le impresionó que a los 5 años,
como cualquier niñito podría llegar a hacerlo, pero es lo más natural. La niña cierra los ojos y no llora. Sin embargo, sí llora, y mucho, cuando su hermano, jugando, pero queriéndole hacer algo mal, le tira un poco de estiércol de paloma en el pelo. Ella se cuidaba mucho el pelo, ¿no? Se cuidaba mucho, porque la mamá le enseñaba a cuidarse el pelo, pero tenía que ser muy bonita, presentarse bonita, criarse bonita, para que el día de mañana la presente en sociedad. Y ella se larga a llorar y le dice de todo a su hermano Hernando que hizo esto. Y Hernando le dice una profecía: te quejas porque te has ensuciado un poquito el pelo y así te pensás ofrecer a Dios. Entonces, ¿qué dicen los biógrafos? Ya a los 5 o 6 años ella había tenido el deseo de consagrarse a Dios porque Hernando lo dice. ¿Y así te pensás ofrecer a Dios? Entonces ya aparecía en ella el deseo de consagración. Y a partir de entonces, dice, ella no va a presumir más del pelo. Es más, en un momento, cuando va creciendo, cuando tiene 13, 14 años, se corta el pelo porque la mamá se lo cuidaba mucho para presentarla en sociedad, y ella decía: si esto es causa de hacerme más bonita, yo no quiero saber nada ser bonita delante de la sociedad, ¿no? Son cosas místicas que ella va asumiendo. Y entonces también, como ya tenía su elección de vida de querer consagrarse a Dios, parecía que todo aquello que la alejaba de ese propósito le hacía mal. Entonces tenía que... ¿Cómo era este tema de las penitencias, por ejemplo? Ella, esas penitencias, ¿cómo se las ofrecía al Señor cómo las interpretaba ella? Esto es un camino. ¿Por qué decimos que es un camino? Ella después nos va a contar en los famosos pliegos de su vida ascética que le manda a hacer su confesor antes de hacer la confesión general. Ella va a contar que frente a un ofrecimiento, primero tiene, aquí hay una cosa importante, primero tiene un encuentro con el Señor crucificado, al cual ella le va a llamar el Cristo de los favores, y al cual ella iba y le pedía que bendiga a quienes le pedían que le alcance alguna gracia. Bueno, tiene un encuentro íntimo, personal, místico, con este Cristo crucificado que le llamó Cristo de los favores. Vio cuánto había sufrido Cristo, y después ella dice en voz alta: cómo quisiera yo también suavizar este dolor. Y a partir de ese momento, como ella desea suavizar el dolor de Cristo, Cristo le empieza a enviar partecitas de sus dolores. Pero ella fue aprendiendo por experiencia que cuando Cristo le pedía un dolor, antes había venido con una gracia, las famosas mercedes, ¿no? Ella dice que es una merced, es un regalo. Me regaló primero una gracia de amor, de unirme a Él, y después vino un ofrecimiento. Entonces ese ofrecimiento, ¿qué tenía que hacer yo? Tenía que unirme a Él o renegaba, se une a Él. ¿Y ese ofrecimiento qué sentido tenía? Cuando ella tiene el encuentro ese personal místico con Jesús, ya de muy chiquita, ella vio que los hombres somos muy ingratos con el Señor porque le costó tanto al Señor regalarnos el perdón que nosotros nos olvidamos. Entonces, al estilo de San Pablo, que San Pablo decía: yo completo en mi carne lo que falta en los padecimientos de Cristo, dijo: yo me quiero ofrecer por mis hermanos, por aquellos que no valoran, ahí estaríamos nosotros, por aquellos que no valoran cuánto sufrió el Señor para regalarnos su misericordia. Entonces, hay en esos pasos de ofrecimiento, no era que era un flagelo o un castigo para dominar su carne, no se trataba de eso, sino hace penitencia, como muchos santos lo han hecho también, hacen penitencia por el perdón de los pecadores. El cura Brochero, sin ir más lejos, del santo cura Brochero, también él decía esto, ¿no? Que él iba a ofrecer
por los pecadores que íbamos a venir después. Santa Teresita del Niño Jesús, también todos los ofrecimientos que hacía por el perdón de nosotros, los pecadores. Entonces, ¿cómo ellos sienten eso que le llamamos la comunión de los santos, el cuerpo místico de Cristo? Todos somos familia. Entonces, así como voy a recurrir a un ejemplo común. Así como una mamá prefiere sufrir ella antes que sufra su hijo, de la misma manera Rosa prefería ofrecer ella antes que nosotros tengamos que ofrecer. Por eso también es una gran santa que nos ha regalado en la providencia por medio de Tomás Manson. Es una gran santa que ya nos precede con su ofrecimiento. Qué hermoso, ¿no? Para bajarlo a nuestra realidad. Y para vivirlo, porque también decís, bueno, Rosita está intercediendo por mí. Rosita también me alcanza las gracias que ella misma fue viviendo. Y tomarla como ejemplo, ¿no? O sea, la gracia y el ofrecimiento, qué maravilloso. Sí. ¿Cómo ella vivía esa relación con los pobres, con los enfermos, con los que menos tenían? También hay un hecho fundante de eso, que es en Quibes. En Quibes es maravillosa cómo lo presenta este arzobispo de Lima en su tesis. Dice, en Quibes ella ve la explotación del negro y del esclavo y del indio, ¿no? Su papá era el encargado de eso. Un día la mamá la lleva porque hacía falta en la mina, hacía falta alguien que contase los sacos de plata que iban extrayendo de la mina. Así como acá en algún momento se contaban las bolsas, o al que esquilaba se contaban las ovejas que iban esquilando. Bueno, en aquel momento también, según los sacos que iban sacando de plata, había que contabilizarlos para saber a dónde se distribuía en rédito y demás. Entonces la lleva la mamá y le dice, bueno, tu padre necesita ayuda, así que acá te van a pagar bien. Y ella dice, no, dice, yo primero que prefiero ganar las cosas que Dios me da, las cosas espirituales, y antes de mancharme con esto. Además, estos sacos, dice, están manchados con la explotación de mis hermanos, los más frágiles. Entonces la madre se sorprende y dice, pero hija, lo necesitamos, ganarías mucho más que trabajando como costurera o trabajando en la huerta. Y ella dice, prefiero redoblar mi trabajo ahí antes de mancharme con la explotación de mis hermanos. Entonces, cuando después, a los 12, 13 años, vuelve a Lima, entonces había visto, porque en Lima, como era toda una metrópoli grande, por ahí estas cosas, estas miserias de la explotación no se veían. Cuando ella vuelve, tiene la experiencia que yo cuando fui a Lima ahora lo entendí. En la casa de ella, donde ella vivía, apenas 200 metros antes estaba el hospital. Y ella veía que los negros y también los indios salían del hospital y a veces no podían ni caminar. Y como eran pobres y esclavos y demás, los despachaban. A los ricos los detenían, los internaban, y a los otros los despachaban. Y ella decía, ¿quién se va a cuidar? ¿Quién nos va a cuidar a ellos? Y por eso es que le pide la sala a la mamá, y al principio la mamá le dijo, bueno, sí, cuidará uno o dos, lo tendrá ahí. No, le llenó la sala de enfermos, porque decía, ¿quién nos va a cuidar? Ellos necesitan que alguien los cuide. Y de ahí viene que también ella tenía un aliado, que era el famoso doctorcito, que era un niño Dios, que le decía cómo curar, porque ella no era médica en el perfil, en ese momento oficiaría como enfermera, pero tampoco tenía ese oficio, solamente el amor y la entrega. Ahora, te voy a contar las horas. Ahora vamos a un espacio municipal, ¿te parece? Musical, ¿te parece, Laura? Haciéndolos aturdo con tanta charla, una cortina musical y después volvemos. Seguimos, ya volvemos, porque hay unas cosas muy lindas que podemos retomar sobre esto de la relación de ella con el doctorcito y demás. Gracias. Radio 3.
También bella la canción que escuchábamos recién, esta Santa Rosa de Lima, que nos hablaba también de la cruz, pero habíamos quedado en esto de compartir qué significaba el doctorcito. Dos imágenes de Jesús a ella la cautivaban. Una era Jesús niño y la otra, como ya dijimos, el Cristo de los favores, Cristo crucificado. Y este Jesús niño que tenían ahí, algunos le llaman el niño de Praga y demás. ¿El divino niño? El divino niño. Tenían ahí una imagen del divino niño y ella le rezaba porque no sabía qué hacer con los enfermos. Y interiormente, por supuesto, no le hablaba físicamente, pero sí interiormente el divino niño le iba diciendo qué cosas hacer para que se mejorasen sus enfermos. Sus enfermos no eran enfermitos de una gripe o algo así, eran enfermos graves, incluso algunos asquerosamente graves, porque en una oportunidad la mamá, que ya estaba muy enojada, que ella le había llenado toda una habitación con camas para enfermos, imaginemos 20, 30 enfermos ahí, a los cuales ella los tenía que atender. Y la mamá se enoja y en un momento le recrimina. En ese momento que Santa Rosa es recriminada por la mamá, ella misma se había hecho un hábito franciscano, de las hermanas franciscanas. Después las hermanas franciscanas quieren llevarla con ella, le invitan, que esto lo otro, y dicen no, va a elegir otro camino, que es el de Terciaria Dominica, que después también hablaremos. Nos quedamos tan corto con el programa que vamos a tener que hacer otro programa más el sábado que viene, otro sábado, si Dios quiere, y la Virgen y Santa Rosa. Y en otro sábado también tenemos algo muy lindo, un acontecimiento diocesano lindo, que es el encuentro de catequesis, pero vamos a tratar de igual hacer el programa. Volviendo a lo de Santa Rosa, decíamos que ahí, en ese momento que ella tenía ese hábito que se había hecho con sus propias manos, la madre le dice: hija, apestás, edés a eso que tienen tus enfermos. ¿Qué era que tenían sus enfermos? Tenían pus, estaban malolientos, y claro, ella de tantos abrazarlo, de cuidarlo, se había impregnado en su hábito eso. Y la respuesta de Rosa le dice: prefiero este olor que es el buen olor de Cristo y no los perfumes que me alejan del cielo. Entonces, también ella vive haciendo elecciones, ¿no? Los perfumes la acercarían a un pretendiente, le acercarían a un esposo, que esto lo otro, y vuelve a insistir ella: prefiero esto, que es el buen olor de Cristo, el Cristo sufriente, a aquel que me perdería porque no sería lo que Dios quiere que yo sea, que me perdería el cielo. Entonces, vemos que ella va teniendo con el dolor físico que ella sufría, pero también con el dolor de los hermanos, va tendiendo un puente en el cual hace un permanente ofrecimiento a Dios. Y acá viene una de las cosas que podemos aprender de ella, las cosas que padecemos, dolores físicos, dolores espirituales, dolores morales, psicológicos también si se quieren, pero también en la empatía con el dolor del hermano y no la indiferencia. Hay veces nosotros, con la famosa palabra, no, porque yo no soporto ver tal cosa en el hermano, no soporto ese dolor, y esquivamos. Rosa no esquivaba ninguno de los dolores de los hermanos. Nos abrazaba a todos. La compasión. Y a todo, exactamente, iba a eso. Y a todo se unía. Eso significa compasión, padecer con el otro. Esa es la relación tan íntima que ella tenía con el crucificado, que veía ahí enfermo, o que veía pobre. Pensemos que Rosa trabajaba durante el día, ya sea en los quehaceres de la casa, o cuidando a los enfermos,
como su casa no daba para darles de comer, a los pobres que se acercaban también, salía a mendigar, con familias que ella conocía que eran bien y que sabía que le podían dar algo de alimento. Entonces, en todo ese tiempo eran 12 horas al día que trabajaba. Pero ella no quería restarle tampoco tiempo a la oración. ¿En quién se inspiró Santa Rosa? ¿Quiénes eran sus referentes espirituales? Santa Catalina de Siena. Ella, cuando a los 12 años más o menos comienza a leer a Santa Catalina de Siena, que era una terciaria dominica, por eso algunos, había dos conventos, dos monasterios en realidad, dos monasterios que la invitan a ella a ser monja de clausura. Unas eran las franciscanas y otras eran las doroteas, creo. Y la invitan para que sea de clausura y ella dice no, que quiere seguir el camino de Catalina de Siena. Y Santa Catalina de Siena era terciaria dominica. Si hubiera habido algún monasterio dominico, tal vez ella hubiera entrado, pero quiso seguir con la inspiración de Santa Catalina, quiso ser como Santa Catalina, que era laica, que un terciario, un laico, como ustedes, nada más que en ese momento acostumbraban a usar hábitos. ¿Qué hábitos se le ponía? Según la orden a la cual pertenecían, era el hábito dominico. Había terciarios franciscanos, terciarios, y bueno, de distintas congregaciones, agustinos, o los famosos donados o donadas que también existían en ese momento. Por ejemplo, una de las santas nuestras, que es Santa Mamantula, era donada, y era jesuita donada. Entonces ahí vemos cómo se acostumbraba en aquel entonces también usar el hábito. Mamantula usa el hábito jesuita porque era donada como terciaria, pero era laica, igual que Santa Rosa de Lima. Entonces estas cosas que nos enseñan. Hoy ustedes, los que son laicos consagrados, no acostumbran a andar vestidos como una monja. Hay monjas, hay religiosas que tampoco usan el hábito hoy en día, pero un laico consagrado no acostumbra a tener un hábito. En aquel entonces sí, se acostumbraba a usar el hábito de la familia religiosa a la cual pertenecía. Pero como te decía, Karina, quedaron un montón de temas por hablar. Se nos hizo corto el programa, vamos a continuar. Pero también sería importante ver del otro lado cuáles son las preguntas que tienen. No sé si nos llegaron, Laura, algún mensajito, ¿no? Bueno, daremos también vamos a volver a informar en la semana que viene cuáles son las preguntas que quieren hacernos, si quieren conocer algo más sobre Santa Rosa. ¿Te parece bien que compartamos esto que es el programa de la novena? Perfecto. Se nos viene encima. Sí. Empezamos ya el jueves 21. El jueves 21, un día especial también que se vive en toda la iglesia, el día de del catequista, ¿no? Así que ese día comenzamos la novena. Todos los días de la novena, bueno, vos tuviste también el armado de la novena. Todos los días de la novena la misa es a las 19:30. 19:30. Pero igual hay misa a la mañana a las 7:15. 7:15 siempre la misa a la mañana y después 19:30 a la tarde. Perfecto. Vieron que también acostumbramos a hacerlo, que Dios mediante vienen distintas comunidades a celebrar. Y este año también con una connotación especial, porque esas comunidades van a venir a ganar la gracia jubilar. Vienen como peregrinos de esperanza a ganar la gracia jubilar a la catedral. Y tenemos, por ejemplo, el primer día, que es el día, como decíamos, el día jueves 21, el día de la catequista. ¿Qué comunidad viene? ¿Te acordás? El jueves 21, la comunidad de cura Brochero, de Tuay. De Tuay, bueno, ellos. Ese día vamos a rezar como por la vida.
Por la vida, comenzamos rezando por la vida. Vamos a empezar también a meditar sobre el valor que tenía en Rosa a la vida, cómo valoraba mucho la vida y cómo ella también quiere vivirla intensamente. Ahí tenemos la bendición de las embarazadas. Bien, y también unos regalitos para los futuros niños, que hay los que vienen ahí en caminito, que son los escarpines. ¿Y quién va a tejer los escarpines? Las abuelas. Ah, sí, ya estarán, porque se viene ahora el jueves, el jueves, ya, Dios mediante. Bueno, dicen que nos quedan 2 minutos, así que mirá cómo tenemos que aligerar esto. Bueno, el jueves entonces tenemos este día por la vida. El viernes, ¿con quién nos encontramos? Con la comunidad de Luján. Con la comunidad de Luján. Y ese día rezamos por la caridad. De la caridad. Ese día rezamos por Cáritas, por todos los hermanos voluntarios que están trabajando. Hay voluntarios que ponen el trabajo. Hay voluntarios que ponen su tiempo y hay voluntarios también que ponen, bienhechores, que ponen los medios, los recursos. Así que rezaremos por todos y también por aquellos hermanos que, al estilo de también el tiempo de Santa Rosa, se acercaban porque tenían distintas necesidades. Así que rezaremos por el don de la caridad. Y el sábado 23... ¿Qué tenemos? Una actividad con jóvenes. Una actividad, ese día rezamos por los jóvenes y también le presentaremos este modelo de entrega a Dios, también como un proyecto de vida a los jóvenes que puede valer para ellos también. El domingo es rezamos por las familias. Por las familias. Recordamos que el domingo tenemos 2 misas. Una a las 10:30. Una a 10:30 y el otro también 19:30. 19:30. El domingo hay una actividad especial también para la familia de la tarde, que creo que iban a hacer uno el tic, mira, que se nos termina el programa. El domingo a la tarde tenemos el encuentro también de la mateada con las familias. Así que... bueno, ya tenemos tarea, si Dios quiere, para toda la semana. Por supuesto que en las redes vamos a subir el programa. Y hacemos la procesión. O sea, llevamos la imagen de Santa Rosa cada día de la novena a las distintas comunidades. Exactamente. Y después las comunidades la traen ese día. La comunidad que le toca, por ejemplo, el primer día la imagen se va para Tuay. Para Tuay. El segundo día se va para Parroquia Luján. Y el tercer día, el sábado, se queda en casita. Y el domingo también. El domingo también. Bueno, perfecto. Entonces vamos a ir cerrando el programa. Gracias a todos los que han estado del otro lado acompañándonos. Gracias a Radio 3 que nos permite este espacio. Y bueno, nuestra idea es compartir la alegría de tenerla a la Rosita, a Santa Rosa de Lima, como nuestra patrona. Y ojalá también ustedes sientan la misma alegría y la misma pasión por darla a conocer, porque hay muchos de nuestros hermanos que no la aman más porque no la conocen. Dios los bendiga, Dios mediante, nos volvemos a encontrar el sábado que viene a las 11, ¿sí? A las 11 de la mañana, nuevamente, para ir, cerrando este proceso de conocimiento de Santa Rosa. Igual, el lunes siguiente tenemos una charla que vamos a hacer en el Carmelo para que podamos profundizar sobre estas cosas. Gracias, que Dios los bendiga. Hasta el sábado próximo, si Dios quiere. Y la Virgen y Santa Rosa nos acompañe. Santa Rosa. Chao, chao.